tema. Entonces vamos a resolver las que me salgan aquí al azar. Ya les voy a compartir entonces mi pantalla y también voy a grabar. Ah, bueno, ya empezó alguien a grabar, entonces por favor no lo vayan a parar. Listo. Entonces yo no voy a grabar, ¿listo? Ya empezó a grabarse. Yo no sé si eso aparece después, yo espero que sí. Entonces voy a compartir la pantalla ahora mismo. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla y en este momento ven el cuestionario en Virtual Sabana? Sí, profe, sí se ve. Listo, perfecto. Gracias. Entonces vamos a arrancar. Aquí dice, un grupo de partículas se mueve en un campo magnético uniforme de magnitud y dirección desconocidas. Ok. Usted observa que un protón, entonces ya nos dieron ahí una carga de prueba, digamos. Un protón que se mueva 1.5 kilómetros en la dirección más X experimenta una fuerza de 2.25 por 10 a la menos 16, esa es la magnitud, en la dirección menos Y. Otro electrón, otra partícula que es un electrón que se mueve a 4.75 kilómetros en la dirección menos Z, experimenta una fuerza de 8.5 por 10 a la menos 16 en la dirección más Y. Listo. Entonces nos preguntan las tres componentes del campo y a partir de eso, pues también la magnitud del campo, ¿cierto? Entonces vamos a ver porque eso, como siempre, hay que dibujar para tratar de entender lo que nos están preguntando. Entonces les voy a compartir ahora la pantalla de la tablet. Y lo primero que yo haría en este caso sería hacer el sistema de coordenadas, dibujar un sistema de coordenadas para poder ubicarme y saber de qué es lo que me están hablando. Entonces, voy a hacer ese sistema de coordenadas con X, Y, Z, voy a poner a Z saliendo. Entonces, básicamente lo voy a pintar como así. X, Y hacia arriba y Z saliendo. Esa es una forma. Les voy a extender. Esa es una forma de hacerlo, no pasa nada. Tengamos en cuenta aquí es que Z está saliendo. Entonces, voy a poner aquí Z está saliendo. Z unitario, digamos. Y empecemos a anotar las primeras cosas que nos dicen. Primero hay un protón que va con esa velocidad y va en dirección más X. Entonces, voy a poner la trayectoria del protón en verde. Nos dicen que el protón va en esta dirección. Esa es la velocidad del protón. Y nos dicen que ese protón experimenta una fuerza en la dirección menos Y. Entonces, eso quiere decir que la fuerza va a estar en esta dirección. Esta es la fuerza sobre el protón. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí claramente, viendo esto, ustedes ya se pueden imaginar que el campo no podría ir en dirección X, o bueno, hay varios componentes del campo, ¿no? Pero en general, digamos, de esta información no podemos sacar información de la componente en el eje X porque precisamente la velocidad va en el eje X, y ahí no tendremos fuerza. Entonces, probablemente aquí podamos sacar información de la componente en el eje Z, ya sea en dirección menos Z o en dirección más Z. Eso es lo primero que podemos ver ahí. Ahora nos dicen que un electrón que se mueve en la dirección menos Z tiene una fuerza en dirección más Y. Entonces, cuando va un electrón, y se lo va a pintar azul, un electrón en la dirección menos Z, experimenta una fuerza en la dirección más Y. Esta es la fuerza sobre el electrón, ¿ok? Para no confundirnos, ese es un electrón que tiene carga negativa. Bueno, entonces de esto también implica que de la información del electrón no podríamos sacar ningún tipo de información extra sobre la componente en el eje Z del campo, pues porque el electrón se está moviendo en la dirección del eje Z. Entonces, vamos a ver esto matemáticamente qué implicaría. Primero empecemos con el protón. El protón. Para el protón nos están diciendo, volvamos a repetir, que va a lo largo del eje X y tiene una fuerza en el eje menos Y. Entonces, escribámosla. Lo que nos están diciendo es fuerza sobre el protón como vector es igual, y entonces sería 0 porque no tuvo en el eje X, menos la fuerza que me dieron en el eje Y, 0. ¿Sí? Esa es la fuerza que me dijeron que sentía el protón. Y esta fuerza debe ser igual a la carga del protón, que es E, multiplicada por ese producto cruz, V cruz B. Entonces ponemos I, J, K,
Y la velocidad del protón se puede escribir en este caso como, como velocidad del protón, 0, 0, porque solamente va a lo largo del eje X, como nos dijeron. Entonces así es que la escribimos. Y el campo, pues en general, va a tener su componente Bx, By y Bz. ¿Listo? Entonces al hacer este producto cruz, perdón, vemos que si cancelamos, por ejemplo, la y, nos queda 0 por 0, o sea, no hay componente en el eje y. Si tapamos la j, si ahora hacemos el correspondiente a j, tendríamos menos j, factor de b del protón por velocidad z, y que es este producto, menos 0, que es este. Entonces queda simplemente así. Y si tapamos la k, nos daría más k, factor de, entonces se tacha todo esto, tendremos que hacer esto por esto, menos esto por esto. Entonces nos quedaría velocidad del protón por b en y. Y esto nos daría entonces un vector que sería componente 0, menos velocidad del protón por b en z, velocidad del protón por b en y. Y recordemos, como escribimos acá, que esta vaina es 0, menos fp, 0. Y entonces igualamos componente a componente. 0 es igual a 0, eso está bien. Menos fp es igual a esto, o sea que tendríamos que fp es igual a bp por bz, y como nos dieron la fuerza sobre el protón y la velocidad del protón, pues entonces tenemos la componente en el eje z del campo. Entonces ya pues sacamos la primera componente. Entonces bz, ya está. Faltan by y faltan bx. Y al igual la tercera componente, 0 es igual a esto. 0 es igual a bp por by. Y como esta velocidad del protón pues, es diferente de 0, lo único que podemos concluir es que by vale 0. Entonces esto vale 0. Ya tenemos dos componentes del campo. Nos falta solamente la componente en el eje X, que es precisamente la componente que no podemos sacar con el protón, porque él se está moviendo a lo largo del eje X. Entonces ahora nos quedaría utilizar la información, pero con el electrón, para hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá. Entonces voy a hacer un zoom. Y con el electrón nos dijeron que la fuerza va en... ¿En qué? La fuerza va en dirección más y. Entonces con el electrón tendríamos fuerza sobre el electrón, que sería igual a 0, fuerza sobre el electrón, 0, va en dirección más y, debe ser igual, y otra vez sería la carga, que es menos e, y j, k. La velocidad del electrón es a lo largo del eje z, entonces esto sería 0, 0 como velocidad del electrón. Y pues aquí tendríamos que escribir el campo, que sería bx. By ya sabemos que vale 0 por bz. ¿Ok? Y entonces de nuevo, al hacer esta cosa, primero hago lo comparativo con y entonces esto me daría 0 por esto menos 0 por esto, o sea, esa componente definitivamente me dio 0. Entonces esto me da 0, ahora me paro en j, recordemos que eso va con un menos, y sería esto por esto menos esto por esto, y por el menos de la menos j nos quedaría positivo, y nos daría bx por rapidez del electrón, entonces ahora me paro en k, y hago esto por esto, que es 0, menos esto por esto, que es 0, entonces aquí me da 0. ¿Sí? Y entonces finalmente tenemos, y eso multiplicado por menos e, ¿no? Este que tenemos aquí. Entonces finalmente tenemos de acá, y creo que eso me faltaba abajo, ya lo corrijo. Tendríamos que la fuerza del electrón, la dirección J, tiene que ser igual a esto multiplicado por esta parte. Entonces finalmente la fuerza sobre el electrón, que nos la dieron, sería menos e por bx por velocidad del electrón. Y eso quiere decir que como nos dieron la fuerza sobre el electrón, tenemos la carga elemental y tenemos la velocidad del electrón, pues podemos sacar bx. Y con eso tendríamos pues ya definitivamente Profe, una determinar pregunta. nuestro campo. Una cosita, y es que aquí abajo me faltó multiplicar por esta e en el protón. Entonces está multiplicado aquí por e, entonces aquí va multiplicado por una e en el protón. Y con eso quedan las tres componentes. Profe, ¿Qué pregunta iban a hacer? ¿Qué pregunta iban a hacer, perdón? profe,
¿sí? O sea que el campo en el eje X da negativo, ¿sí? El campo en el eje Z da En el positivo. X, en el X. Sí, espera, estoy repasando. El campo en el eje Z da positivo, en el eje Y da 0 y en el eje X daría negativo. Voy a confirmar de todas maneras. Esto es menos E, menos J, factor de esto por esto, menos esto por esto, sea positivo, sea negativo. Sí, esa componente daría negativa, a menos que estén pidiendo solo la magnitud, ¿no? Pero vamos a ver. Entonces digamos que de esta respuesta yo no estoy sacando los valores. En el eje X nos tendría que dar alguna respuesta negativa, eso es verdad. En el eje Y nos tiene que dar 0. Esta es la respuesta correcta. Pero ya aquí, hagamos rápido este. Tengo aquí la calculadora. Profe, a mí me da la de 0.983. O sea, negativa menos 0.9838. Menos 0.938, ¿sí? Es así. Y la componente en el eje Z tiene que ser positiva y pues, ni idea. No sé, le voy a poner esto. Esta es la punto 2, sí. Ah, bueno, le pegué. Y la magnitud, pues es simplemente coger componente en X al cuadrado más componente en Y al cuadrado más componente en Z al cuadrado y raíz cuadrada de todo eso, la magnitud de un vector. Eso sería... Profe, pero yo lo, ¿Sí? es que yo, o sea, creo que también tenía esa pregunta en el quiz y yo lo hice y le coloqué el menos que me daba por la carga del electrón y me lo colocó mal, o sea, creo que eso lo pide la magnitud. Sí, profe, a mí me pasó lo mismo. Listo, yo A lo mí voy a también. Sí, a mí ¿Quieren? también, profe. Tranquilos que eso se puede recalificar, si quieren yo lo reviso y lo confirmo, pero la componente tiene que ser negativa en el eje X de lo que acabamos de hacer. Entonces no se preocupe que yo lo revise. Si encuentro que está mal ese punto, fácilmente le digo a Virtual Sabana, ese está mal corregido, recalifique y las notas le cambian. ¿Listos? Ah, ok, gracias. Listo, no hay problema. Bueno, Listo, profe, gracias. listos. Ahora dice acá, un electrón en el punto A de la figura tiene una rapidez v sub 0 igual a no sé cuánto. ¿En cuánto tiempo en microsegundos le toma ir de A a B siguiendo la trayectoria circular que se muestra? Nosotros sabemos que las partículas dentro de un campo magnético van a hacer una trayectoria circular. En este caso la más sencilla, no es espiral porque no tenemos componente de la velocidad en la misma dirección del campo. Les hago una pregunta, ¿hacia dónde va el campo acá? ¿Entrando o saliendo? ¿Entrando? Da entrando. El campo va entrando es digamos que es la única manera en que podemos obtener que la fuerza centrípeta en ese momento en que entra ese electrón ahí va hacia la derecha y por lo tanto el electrón se mueve de esa manera. Listo. Entonces tenemos que el campo va entrando. El campo B va entrando, simplemente para tener claro para dónde va esa vaina. No es la misma, esta B que estoy escribiendo acá no es el punto B, sino que es el campo magnético, ¿eh? ¿Listo? Entonces nos dicen de nuevo cuánto tiempo se demora en microsegundos, no sé qué. Hay varias maneras de hacer este problema. O sea, recordemos que hay varias formas de sacar el radio. Yo como no me sé la fórmula, voy a tratar de deducirlo. Entonces tenemos que el tiempo tiene que ser la distancia que recorre sobre la rapidez, porque sabemos que esto es movimiento circular uniforme, ¿cierto? Solo cambia la dirección del vector velocidad, pero no cambia la magnitud. La distancia que esta vaina recorre es el perímetro sobre 2. El perímetro es 2πr y eso sobre 2 da pi por el radio. Y eso sobre la rapidez. Entonces la pregunta realmente es, ahí nos dieron la rapidez a la que entra. La pregunta realmente cuál es el radio. Entonces, para sacar ese radio, recordemos que la fuerza magnética, que es Q por B cuando hacen 90 grados, la velocidad y el campo, que es el caso de acá, es igual pues a la fuerza centrípeta, que sería masa por rapidez al cuadrado sobre el radio, ¿cierto? Entonces me va este con este, y me queda que el radio es igual a masa por rapidez sobre Q por B. Y entonces eso lo metemos acá, y nos daría pi sobre rapidez por masa por rapidez sobre Q por B
Miren que se nos va la rapidez, realmente no importa, y nos daría pi por m sobre q por b. Pi pues es el número pi, m es la masa de la partícula, que no recuerdo qué es, un electrón, o es la magnitud de la carga, que sería E, y B pues que nos dieron el B. No nos dieron el B, ¿cierto? Profe, pero, o sea, el radio ya lo podía sacar con la distancia que recorrió, porque te dan toda la el Sí, D, o sea, el sí, diámetro. Y pues tienes la razón, mitad. dando vueltas. Este radio ya está dado, o sea que podríamos sacar el B, pero más sencillo es quedarnos con esta parte, ¿cierto? Y el radio sería simplemente 5 centímetros, ¿no? Sí. ¿Cierto? El radio será 5 centímetros y ya está todo. O sea que se hacía solamente con esto y analizando ahí directamente. Entonces, muy bien, así era, hacia ese punto. Yo no sé cuánto da. Hagámoslo rápido, será pi por 5 centímetros sobre la velocidad, que es 1.21 por 10 a la 16, no sé qué. Sería pi por el radio, que es 0.05, sobre la rapidez, que es 1.21 E6. Y haría 1.29 por 10 a la menos 7, ¿verdad? 1.29, pero aquí toca con comas, ¿no? Siguiente. Entonces, bueno, ese fue este punto. Un ion de litio, de 7 litio, un isótopo de litio. No isótopo, ok. Isótopo, ion, bueno, listo. Ok. Un ion, es como el núcleo, tiene una carga neta de, ok. Simplemente una partícula tiene carga neta E y nos dan la masa. Es acelerado a través de una diferencia de potencial de 220 voltios. Y luego entra en un campo magnético 0.723 teslas, perpendicular a la trayectoria del ion. ¿Cuál es el radio en milímetros de la trayectoria del ion en el campo? Entonces, otra vez, yo borré lastimosamente lo que acabamos de hacer. Ahí está. No, pero sí lo quiero Una borrar. pregunta, profe, qué pena. Señor. Es que yo hice ese punto, pero lo dejé en metros y no me decía en milímetros. Ajá. Eh, También podríamos, si quieres, también puedo ponerla a este que le dé, pero es que como está cerrada, sí, o sea, es que ese es el problema. Y yo, o sea, solo leí los datos, pero al final me di cuenta. Y pues la sí, respuesta, o sea, no, pues, numérica está perfecta. yo simplemente reviso esa y te lo corrijo no en Virtual Savannah, sino en la nota que yo guardo. Ah, vale, muchas gracias, profe. Listo. Pero hay que leer y te la Sí, sí, corrijo a la mitad, o sea, te valgo la mitad del punto. sí, sí, señor. Muchas gracias, profe. Listo. Entonces dice eso, entonces la pregunta es el radio, ¿no? Entonces nosotros tenemos que el radio es igual, y entonces yo no me acuerdo qué fue lo que nos dio antes. Hola, hija. Entonces tenemos, vamos a hacer un poquito de suma acá, que la fuerza en magnitud, que es Q por B, es que a mí se me olvidan las fórmulas, qué pena que me toque hacer esto otra vez. Entonces esto se va con esto. Profe, radio da masa por velocidad sobre Q, sobre Q por B. Eso. Entonces, y este es el radio, ¿cierto? Entonces miremos qué información nos dieron y no nos dieron. Nos dieron la masa, nos dieron la carga, nos dieron el campo, pero no tenemos la velocidad. Entonces no tenemos esta de entrada. Pero sí nos dijeron que fue acelerado, que se supone desde el reposo. Si no nos dieron más información en esa diferencia potencial. Entonces aplicamos la conservación de la energía. Nosotros tenemos que básicamente la carga se aceleró dentro de un potencial delta V. Inicialmente tenía energía cinética 0 y aquí al final va a tener una energía cinética diferente de 0. O sea que el trabajo hecho por este potencial externo pues le dio esa energía. Entonces, básicamente lo que tenemos es que la carga por el potencial, que es la energía potencial, es igual al cambio de energía cinética, que sería masa por v al cuadrado sobre 2. Y entonces de aquí podríamos sacar que la rapidez que el tipo tiene al final, tranquilo, la rapidez que tiene al final es igual a la raíz cuadrada de 2 por Q por delta V, también en positivo, sobre la masa. Y eso sí lo tenemos.
porque nosotros nos dijeron que esta vaina era un isótopo, nos dieron la carga, nos dieron el voltaje, nos dieron la masa, entonces tenemos esta rapidez, y como tenemos esta rapidez, tenemos el radio. ¿Queda claro? Y Profe, entonces perdón, ¿cuál es la carga? la carga te la dijeron acá, te dijeron que era carga neta E, la elemental. O sea que Bueno. la carga es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Bueno, sigamos. Ahora tenemos una partícula con velocidad inicial tal, solamente en la dirección del eje Y, entra en una región de campo eléctrico y magnético uniformes. El campo magnético en la región es tal, le dieron la componente y que es solamente en la dirección menos K. ¿En qué dirección se va a aplicar el campo eléctrico? De manera que la partícula no se desvíe. Entonces, de nuevo, los dibujitos. Y, en serio, chicos, o sea, miren esos dibujos tan horribles que yo hago acá para hacer las cosas. Entonces, ustedes no tienen excusa para decir que es que les queda feo ni nada, si a mí me queda aún más feo. Listo. Entonces, de nuevo, hacer el dibujito del sistema coordenado. X, Y, Z. La velocidad va solamente en la dirección J. Entonces la velocidad va así. El campo va solamente en la dirección menos K. O sea que el campo va para allá. El campo está de azul. La velocidad está de verde. Y nos preguntan en qué dirección se va a aplicar el campo eléctrico. Entonces, primero que todo, tenemos que pensar hacia dónde va la fuerza. En este caso. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde va la fuerza si la partícula fuera de carga positiva? Empecemos con este caso. Si Q fuera mayor que 0, ¿hacia dónde iría la fuerza? Si tenemos la velocidad va hacia arriba y el campo va entrando. Hacia el X negativo. Hacia el X negativo. Entonces, cuando Q es mayor que 0, tendríamos una fuerza que sí iría hacia el X negativo. Si la fuerza va hacia el X negativo, la fuerza magnética, ¿cierto? Esta es la fuerza magnética. Si va hacia el eje X negativo y yo quiero contrarrestarla, yo necesito que la fuerza eléctrica vaya ¿hacia dónde? Pues hacia el eje X positivo, ¿cierto? Y como la fuerza eléctrica es Q por E, y la carga estamos diciendo que es positiva, entonces el campo eléctrico tendrá que ir también en la dirección X positiva. Entonces en este caso, tendríamos que E tendrá que ir en la dirección X positiva. Ahora pensemos, con amarillo, el caso de la carga, la carga menor que 0. En este caso, de la carga menor que 0, la fuerza hacia dónde iría. Si tenemos velocidad hacia arriba y campo entrando. Al revés, ¿no? Al revés, sí. Y el contrario. O sea que tendríamos que la fuerza iría en la dirección, la fuerza magnética iría en la dirección X positiva. Entonces quisiéramos que la fuerza eléctrica fuera en la dirección X negativa. Y como la fuerza eléctrica es menos Q, Q por E, pero esta carga es negativa, entonces el campo eléctrico hacia dónde debería ir. Si yo quiero que esto vaya en dirección menos X. Hacia la derecha, en X positivo. Exacto, yo necesito que vaya en dirección X positivo para que al multiplicarlo por el menos de esta carga, porque esta carga es negativa, me dé menos X. Entonces, otra vez, me dio X, tiene que ir en la dirección X positiva. O sea que definitivamente X, ¿en qué dirección va? X positiva. Listo. Y ahora tenemos este otro, que es el de un conductor que se va moviendo
La figura muestra un sólido metálico rectangular que se mueve a cierta rapidez v a través de un campo magnético B. Las dimensiones del sólido son múltiplos de d, como se muestra. Es correcto afirmar, está mal escrito, afirmar que mover el bloque a lo largo del eje Z, no sé qué, es la B, ¿no? Cualquiera de los ejes no genera potencial ya que no hay corriente externa. Eso está bien, ¿cierto? No, esa no es. ¿No? No, esa no es. ¿Por qué no es esa? Pues según esto dice que es en el eje positivo de Z. O sea, luego no es necesario tener corriente para tener voltaje Hall. Con que haya un conductor ya hay voltaje, No, ¿no? que haya un- Ay, sí, verdad. Muy bien, chicos, están pendientes. Entonces espero que ninguno haya caído en esa trampa, ¿no? Recuerden que una condición suficiente es que haya corriente, pero no es necesaria. También puede ser que sea un conductor moviéndose en un campo. Muy bien. Entonces aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Otra vez es tratar de pensar uno cómo haría esto, o sea, tratar de ver simplemente los movimientos hacia dónde van y los voltajes que nos dan en las diferentes direcciones, y con eso tendremos una idea de qué es lo que nos están preguntando. Vamos a ver. Vamos a hacer, voy a tratar de dibujar el bloque, todavía no les estoy compartiendo el garabato que estoy haciendo. Listo. Esto es X, esto es Z y esto es Y. Listo. Y tenemos también unas dimensiones, esto es 2D. No estamos viendo el... Sí, es a propósito, es que estoy tratando de dibujarlo primero yo, mirándolo, y ahí sí les paso. Ah, ok. Entonces ya lo dibujé, y el campo magnético va hacia B. Miren, chicos, si yo hago estos dibujos tan horribles, ustedes no tienen ninguna excusa para decir que es que dibujan feo, ¿listo? Siempre recuérdenme a mí. Entonces, aquí lo que yo haría, no es la forma de hacerlo correcta, única que existe, sino hay infinitas formas de hacerlo correctas. También hay infinitas formas de hacerlo incorrectas, ¿no? Por eso es que uno a veces se equivoca. Lo que yo haría sería calcular el voltaje cuando se mueve tanto en el eje X, con el eje Y, con el eje Z, y después sí puedo empezar a comparar, porque si me pongo a seguir cada uno de estos puntos y hacer, entonces si se mueve a lo largo del eje Z, ¿cómo me daría? No sé qué, y lo comparo, uy, con el eje Y me toca volver. Entonces es mucho trabajo, pero todo se reduce en hacerlo en 3 dimensiones. Entonces yo voy a hacer eso. Voy a suponer, digamos, que tengo, ¿qué pasaría si se mueve a lo largo del eje X? Positivo, no importa, a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z. Voy a comparar en cada uno de esos casos, pues cuál es el voltaje que me va dando, en magnitud, y luego sí puedo responder esas preguntas. Recordemos que el voltaje, en general, el voltaje Hall, nosotros nos lo escriben, creo que es como V por V por D, ¿cierto? ¿Sí o no? Yo no me acuerdo. Sí, profe. Sí. Sí, pero... Pero entonces, lo que tenemos es que el campo es el mismo para todos, la rapidez la vamos a poner igual para todos, obviamente, porque tiene que ser la misma para poder comparar, pero lo que va a cambiar es esta D. Y ojo, porque esta D, de nuevo, no es esta D. Esta D es una D que nos dice la distancia de las placas que se polarizaron. Y aunque se llamen D en esta figura, no caigan en la trampa de pensar que es la misma. Que esa es una de las trampas en las que caen muchas veces. Pero ya no van a caer porque ya están advertidos. Entonces, vamos a calcular, pues precisamente cuánto es esto, cuánto es esa D, vamos a poner en la primera columna, para todas las diferentes velocidades. Entonces arranquemos. Si me estoy moviendo a lo largo del eje X, quiere decir que voy para allá. En ese caso, ¿será que habrá polarización? ¿Será que hay fuerza magnética que polarice las cargas y se genere un voltaje Hall? No, porque son perpendiculares la velocidad y el campo. No son perpendiculares, o sea, tienes razón, no se hace, pero Paralelos. paralelos, exacto. Entonces ahí tenemos que no, aquí no hay, aquí es como la distancia de polarización y aquí es como el voltaje Hall. Entonces aquí simplemente tenemos que esta distancia no existe porque el voltaje Hall es 0. ¿Listo? Entonces cuando se mueve a lo largo del eje X, el voltaje Hall es 0. Cuando se mueve a lo largo del eje Y, quiere decir que se va a mover hacia arriba. Entonces al moverse hacia arriba,
tendríamos que las cargas positivas serían a la cara de atrás y las cargas negativas serían a la cara de adelante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene una duda ahí? Para saber eso, piensen la fuerza sobre una carga positiva que ustedes se imaginan por acá, que está ahí haciendo nada, ¿sí? Entonces, si yo muevo ese bloque hacia arriba, su velocidad de la carga pues también va hacia arriba, el campo va hacia la derecha, y ahí nos da una fuerza que va entrando. Entonces esta carga se va a mover hacia allá, hacia esa cara. O sea que esta parte de acá se va a quedar positiva, y esta parte de acá va a quedar negativa. O sea que la distancia en este caso es D. ¿Sí? La distancia de separación entre las placas. Y el voltaje va a ser, pero esperen alguna cosa, voy a borrar todo ese montón de cositas que hice ahí. Listo. Entonces aquí tendríamos que la distancia es D, y por lo tanto el voltaje Hall traducido pues va a ser básicamente la misma fórmula que teníamos. Y ahora por último, si se mueve a lo largo del eje Z, quiere decir que va en esta dirección. Si ustedes calculan entonces la fuerza en ese caso sobre las cargas positivas, implica que las cargas positivas se vendrían aquí abajo, en esta cara, que las negativas se vendrían aquí arriba, en esta cara. O sea que la distancia de separación sería 2D, y por lo tanto, el voltaje Hall sería 2 por B por B por B. O sea que básicamente moverse a lo largo del eje Z es el que produce mayor voltaje Hall, ¿cierto? Eso es lo que estamos obteniendo. No tiene sentido moverse a lo largo del eje X, aunque tenga la mayor distancia, pues eso no va a generar ninguna fuerza. Entonces, yo creo que es como la primera, ¿no? Moverse a lo largo del eje Z genera mayor voltaje que moverse a lo largo del eje Y. Sí, eso es verdad. Profe, pero Sí. una pregunta. Si se mueve también en el eje menos Z, también indica la misma distancia de separación y pues sería como el mismo voltaje en términos de magnitud, ¿no? Sí, señor. Y pues ahí también podría ser, por ejemplo, la F. Ah, bueno, en magnitud, pero aquí hay que tener en cuenta que cambia la polaridad. Entonces, y ahí digamos, es la cosa de, ¿quién es más grande? ¿Menos 5 o 0? O sea, ¿cómo están organizados en la recta? Ah, ¿Sí? listo, profe. Sí, sí. Eso. Realmente. Pero, o sea, ahí como uno sabe cuál sería el positivo, cuál sería el negativo. O sea, pues, no sabe. O sea, ¿cómo sabría uno cómo puso las medidas de voltaje? ¿Cómo puso los qué? ¿Los electrodos? ¿Te refieres? Sí, sí, señor. Mm. Pues sabes que, o sea, eso no es claramente definido, o sea, es completamente arbitrario. Entonces yo creo que voy a recalificar este punto porque me parece que debería volverse en magnitud porque precisamente uno no sabe cómo definir el valor, pues. A ver, déjame pensar. ¿Alguna vez Joseph Dale, profe. está con un producto cruz? A ver, vamos a hacer lo que Joseph hizo el otro día. Nos sugirió el otro día. Sabemos que fuerza es Q por B cruz B. Esta fuerza es Q por el campo inducido. Y esto sería carga por menos gradiente de B. ¿Listo? Y entonces eso implicaría que el voltaje Hall sería menos la integral, se dan estas Q's, la integral de B cruz B. Entonces yo creo que de aquí es que se puede sacar el signo. Y vamos a ver, para este caso particular, ¿qué nos daría? Si la partícula se mueve a lo largo del eje Z, bueno, por DL, ¿no? Si la partícula se mueve a lo largo del eje Z, ¿qué signo tiene el qué? El B cruz B. Entonces tendríamos el B cruz B, nos daría, B cruz B nos daría hacia arriba, ¿no? Y por este menos nos daría hacia abajo. La integral se hace, la diría menos J. Sí, mira.
Ay, yo no les estoy mostrando lo que hice. Lo que hice fue escribir la fuerza igual a Q por B cruz B. Esa fuerza es igual a Q por E, pero este se le ve que viene el voltaje Hall. O sea que se puede escribir como un menos gradiente de un potencial. Cancelo las dos Qs y yo puedo integrar entonces para calcular el voltaje, pero es una integral de línea, que es la que tenemos aquí abajo. Esto se me daría menos V cruz B punto dl, que era la integral que había nombrado alguna vez Joseph, que la forma general la voy a escribir aquí grande. Delta B es igual a menos integral de la velocidad cruz el campo punto ta. Si yo lo que estoy mirando es cuando se mueve a lo largo del eje Z positivo, ¿qué signo tiene esto? ¿O hacia dónde va? Entonces cuando se mueve a lo largo del eje Z, tenemos que la velocidad va saliendo, el campo va para la derecha, entonces nos da la dirección más Y. ¿Sí? ¿Está bien? La velocidad va saliendo, el campo va para la derecha, entonces nos da en dirección más Y. Y por este menos, nos daría con la dirección menos Y, y de hecho quedaría como al contrario de lo que habíamos dicho. Sí, definitivamente entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a revisar ese punto para dar también crédito, mejor dicho, lo voy a reformular en términos de magnitud y entonces habría varias que son correctas. Y se les recalifica. Vale, eso, profe. Gracias. Eso yo lo reviso, no pasa nada. Listo, entonces yo puse esa, terminó el intento y bueno, este fue como la retroalimentación del examen, ¿ok? Entonces esas retroalimentaciones son buenas precisamente porque podemos ver que quedamos de revisar que decían que no les daba la negativa. Este también, o sea, yo voy a aprovechar eso para revisarlos y pues nada, les queda recalificado dentro de poco. ¿Listo, chicos? Esto quedó bien y esto quedó bien, supuestamente. Listo. ¿Estamos bien ya, todos? ¿Alguna pregunta extra? Profe, una pregunta. Es que hay un punto en el que da como 6 afirmaciones. Entonces, no sé si puedes corregir ese punto. Corregirlo, pues si quieres lo reviso más. Ay, Este banco, Sí, profe, yo también tuve problemas con el mismo. uno que tiene como 6 afirmaciones. sí. Sí, que Y son profe, Sí. sobre fuerza magnética. Listo, yo lo reviso entonces también, no se preocupe. profe, pero antes de eso es que hay una pregunta en el chat. Ok, gracias. Ojo que está en milímetros, ¿no? Gauss. ¿Cuál es la magnitud del campo magnético? Esa es otra pregunta diferente. Y pilas que te la están pidiendo en Gauss. Ahí dice claramente. Y al pedírtela en Gauss, recuerda que un Tesla son 10 a la 4 Gauss. O sea, hay un factor de 10 a la menos 4. Entonces yo creo que eso es lo que tú tienes ahí. Te da 1.38 por 10 a la menos 4 Teslas. O sea que en Gauss haría 1.38. Juan Andrés. Entonces también no es de ninguno de los dos, ni virtual sabana. Sí, tú hiciste algo mal, que es lo de las unidades, pero si quieres, pues también la miro precisamente para valerles la mitad en caso de que haya puesto sin las unidades apropiadas. Listos. Pero pilas, es la única vez de ahora en adelante las unidades que, si no se les piden unidades, ya saben que es MKS, pero si se les pide en Gauss, en milímetros, pues es en esas unidades. Bueno, listo. Entonces creo que ya quedó claro esto. Y ahora sí vamos a empezar la clase como tal. Entonces, párense un momentico, estírense, una pausa de 1 minuto y medio y ahí vamos a arrancar. Profe, una pregunta.
¿Listos? Bueno, entonces... tan... Vamos a ver, se supone que ustedes, digamos, vieron el video, hicieron el LED puzzle como para preparar un poco el tema y no estar tan perdidos respecto a esto que vamos a ver hoy. Esto es relativamente interesante porque esta fuerza sobre cables que llevan corrientes, que se origina de la fuerza sobre cargas que se mueven, que son corrientes, pues al final tiene una aplicación tecnológica muy interesante que es el motor de corriente directa. Ese motorcito ustedes lo han visto y probablemente han interactuado con él en los carritos de control remoto, en los avioncitos de aeroplanismo, ¿sí? Y ahora también incluso en los carros de Tesla, el modelo es el mismo. Básicamente yo tengo que generar una corriente, esa corriente tiene que pasar por una zona donde haya un campo magnético y eso mágicamente va, dependiendo de la forma que tenga el cable, va a generar un torque y pues va a hacer que las cosas giren. Y yo le anclo simplemente una llanta a eso y las cosas se van a mover. Hay que obviamente hacerle cierta correccioncita para que la cosa funcione bien, que ya vamos a ver cuál es, pero ese es el concepto. El concepto fundamental es que podemos generar motores, o sea, podemos convertir energía eléctrica en energía mecánica, obviamente con una pérdida, ¿no? La energía eléctrica es más ideal que la energía mecánica porque en la mecánica tenemos fricción y todo este tipo de roces, pero es una forma muy eficiente de hacer las cosas. Yo me imagino que los carros eléctricos, pues a futuro obviamente van a ser la norma. Actualmente en Colombia se trata de estimular que la gente compre, pero son realmente costosos esos carros y además está el problema de la infraestructura de carga, porque pues digamos, imagínense ustedes una persona viviendo en el 10º piso, pues no puede sacar una extensión desde el apartamento hasta abajo para poner a cargar. Hay algunos conjuntos que están implementando estaciones de carga, pero digamos que lo primero que hizo Tesla en Estados Unidos fue la infraestructura de carga. Uno no puede venderle un carro a una persona y que la persona mire a ver si saca, cómo hace para cargarlo. Las dos cosas son importantes. Y pues en Colombia también. Hay que pensar en eso a futuro. Ahora bien, eso no implica que se vayan a desaparecer los efectos de gas invernadero. Obviamente si Bogotá tuviera solo carros eléctricos, pues no veríamos la capa de smog tan terrible que tenemos normalmente, excepto en la cuarentena. Pero de todas maneras sí están produciendo efectos de gas invernadero en las termoeléctricas, porque mucha de la corriente eléctrica que se va a utilizar para cargar los carros y la que ustedes utilizan para prender el computador y para tener todo funcionando, es producida la mayoría por termoeléctricas, o sea, básicamente quemando carbón que hace calentar pues vapor de agua y eso hace mover turbinas, ¿sí? Las hidroeléctricas son muy difíciles de construir porque requieren una geometría masiva, que es la montaña pues como para crear el embalse. Entonces casi todo es con termoeléctricas y por eso, y las termoeléctricas pues tienen su ventaja y es que pues si por la noche la gente se pone a ver más el desafío, o yo me llamo, yo no sé qué es lo que ven, entonces pues se echa más carbón y se produce más energía, ¿no? Entonces se puede hacer a demanda, que es uno de los problemas de las energías verdes, que solamente, digamos, si yo quiero utilizar energía solar, pues solamente pues es cuando haya sol. Entonces toca también resolver el problema del almacenamiento de la energía. Por eso Tesla también está invirtiendo mucho y en general los que tratan de utilizar energías verdes, se invierte mucho en almacenamiento de energía, en baterías más eficientes, supercapacitores y cosas de ese estilo. Entonces, como ustedes pueden ver, realmente este tipo de cosas tienen impactos que van a ser a futuro tecnológicos. Y en Bogotá, pues quién sabe cuándo llegue, porque aquí uno de los grandes problemas de contaminación no es realmente Transmilenio, sino realmente los camiones viejos que tenemos de carga, porque aquí nos encanta y nos toca repotenciar, ¿no? Entonces, camiones de los años 60 todavía andando, que no tienen estándares de emisión de gases apropiados, porque pues aquí en Colombia nos la pasamos repotenciando y yo soy un ejemplo de eso, porque esa tablet que tengo está repotenciada desde 2013, existe y todavía le tengo jugo, ¿sí? ¿Iban a decir algo, perdón? Profe, qué pena, es que estaba mirando y en Oriente ya crearon un capacitor a base de grafeno que es como, si no estoy mal, muchas veces, como 100 veces más, tiene la capacidad de un capacitor normal. Yo, ojalá digamos que lo logren llevar a nivel industrial. Yo digamos más o menos cada año uno ve que en cierta universidad crearon un dispositivo que por ejemplo aguanta, digamos que actualmente las baterías de ion de litio aguantan 1000 ciclos saludablemente y se empiezan a degenerar después de eso.
Entonces sale, no, que tenemos un dispositivo en el MIT que aguanta 10.000 ciclos. Entonces uno dice, changos, o sea, esa cosa va a durar, y que digamos, la carga se le acaba, la capacidad es, digamos, 10 veces mayor. Entonces imagínense ustedes celulares que ustedes cargan casi cada 2 semanas y cosas así, o sea, lo ideal, ¿no? Pero el problema es Pues es que, la producción industrial. Ese es el verdadero problema, la producción industrial, porque muchos de esos prototipos, cuando se llevan ya a producción industrial, ya no funcionan muy bien, no escalan, no se pueden hacer máquinas que los hagan masivamente, ¿sí? Entonces, ojalá estos de Oriente que tienen este prototipo lo logre llevar a producción industrial, porque ese ha sido el gran problema, mucho prototipo, pero pues también es necesario pasar por muchos prototipos, digamos, de investigación local, hasta que se logre encontrar métodos de producción a escala masiva, porque estas vainas, una cosa, digamos, es que uno haga un motorcito en el laboratorio y se demora una semana y listo, me funcionó. Bueno, ahora hágame 1000 de esos cada hora. Y ese es uno de los grandes problemas tecnológicos que hay. Perdón, ¿iban a decir algo? sí, pues ahí hablando de ese tema, pues yo le iba a decir que pues una empresa no saca cosas muy duraderas porque necesitan de esa obsolencia programada para que la gente siga comprando los productos periódicamente. Claro, claro. Yo Entonces, creo que en este momento un estímulo, un incentivo perverso es ese, el no crear cosas que duren como se hacía anteriormente. También digamos que, pero de todas maneras, una empresa que logre sacar una batería que dure 10 veces más, pero que se acabe a los mismos 2 años, que toque cambiarla, y que como está soldada al dispositivo, toque cambiar el dispositivo, le pegaría muy duro, ¿no? Yo creo que eso es lo que están investigando, algo que tenga mayor capacidad, pero aún así se degrade. Pues si uno piensa que ese es el estímulo que les interesa. Y lastimosamente sí. Ahora, eso es un modelo de crecimiento infinito. Lo que pasa es que también hay una perversión en el modelo económico de creer que todo tiene que crecer constantemente. Y pues uno también tiene que ser razonable en el sentido de que no necesariamente el crecimiento infinito pues va a existir siempre. Eso no tiene ningún sentido. Uno puede tener ya un margen de ganancias, digamos, de 10% sostenido durante todo el año, y eso también está bien. Uno no tiene por qué estar pensando que este año es el 10%, el otro año tiene que ser el 14% del otro. ¿Sí me hago entender? Porque eso implica que entonces yo tengo que precisamente favorecer la obsolencia programada, y además no tiene en cuenta una cosa, y es que, por ejemplo, el pool de personas que está entrando a actividad económica constantemente pues está aumentando, porque precisamente la población mundial está aumentando. Entonces uno tiene cada año nacen nuevas personas, pero eso también implica que cada año hay nuevas personas cumpliendo 18 años, y eso implica que cada año hay nuevas personas empezando a trabajar, y por lo tanto cada año hay nuevas personas con poder adquisitivo, y por lo tanto cada año, si mi producto es bueno, pues voy a tener un mercado que está creciendo normalmente. Porque ese crecimiento asociado al crecimiento de población no es suficiente, pues porque seguramente también está asociado a que la gente no gana suficiente y cosas así. Entonces no todos los que entran tienen el mismo poder adquisitivo, ¿no? Pero sí, o sea, los estímulos económicos están alineados hacia otro tipo de cosas realmente, con la obsesión del crecimiento infinito. Pues, yo no soy economista, simplemente es algo que uno piensa, ¿no? No sé. Bueno, entonces, como les digo, esto tiene aplicaciones, entonces vamos a ir para allá. La idea con el LED Puzzle es que ustedes ya tengan idea más o menos de lo que vamos a hablar. Es muy importante, digamos, que vean que esto, como yo les dije a ustedes al principio, por allá, este módulo, lo que estamos haciendo realmente no es sino ver las consecuencias de F igual a Q por B cruz B. Es increíble, o sea, todo esto que hemos visto, los selectores de velocidad, el espectrómetro de masas, etcétera, movimiento en campo magnético, la fusión nuclear que tiene que ver con eso, y ahorita los motores, todo tiene que ver con esa simple formulita, esa simple fuercita magnética que nosotros escribimos como F igual a Q por B cruz B. Y esto también, lo que estamos deduciendo acá, también sale de ahí. Porque si uno llega y dice, bueno, si yo tengo una carga que se mueve a una velocidad constante en un cable, pues lo que ha hecho esa carga es como recorrer cierta distancia en un tiempo. Entonces le pongo distancia sobre tiempo, la distancia pues, lo ponemos como un vector. Así, ¿cierto? Y si yo paso esta T a dividir, tengo carga sobre tiempo por L cruz B. Y pues carga sobre tiempo es corriente. Entonces básicamente acabamos de deducir que si hay un cable que lleva una corriente y el cable tiene una longitud L, pues tenemos que hay una fuerza sobre ese cable, si está metido dentro de un campo magnético. Y ya, es una consecuencia simplemente F igual a Q por B cruz B. Muy importante tener en cuenta que la dirección de este vector L, el vector digamos de distancia, va en la misma dirección de la corriente.
Entonces, si la corriente va para arriba, pues se le eleva para arriba. Si la corriente va para abajo, pues se le eleva para abajo. Esto es para cables rectos. También hay que tener en cuenta que este L, la longitud que yo pongo acá, es la longitud que está metida dentro del campo magnético, no la longitud de todo el cable. Si tengo un cable de 1000 kilómetros, pero solamente 1 centímetro está dentro del campo magnético, pues este valor de L es 1 centímetro. ¿Sí? Es la única zona donde va a haber esa fuerza. Y otra cosa es que estamos hablando de cables rectos. Esto solamente es para cables rectos. Cuando un cable es así torcido, ¿qué creen que habrá que hacer? Una integral. Una integral, o sea, lo que tenemos que hacer es partirlo en pedacitos chiquitos. Esos pedacitos chiquitos son rectos, o sea, esos pedacitos chiquitos les funciona eso. Pero como chiquito, esto ya no es una L, sino un DL. Entonces uno tendría que en ese caso es un diferencial de fuerza. Sería I por DL cruz B. Y al final, pues tendríamos que integrar. Entonces se vuelve un poquito más complicado, pero si uno logra encontrar una forma de calcular este DL más fácilmente, hace el producto cruz con B y luego hace la integral. ¿Sí? Entonces lo mismo de siempre, casi siempre vamos a utilizar cables rectos, pero, o curvos, que también son fáciles de hacer, de entender. Entonces eso es lo que estamos viendo acá, en esta primera parte. Entonces vamos a dejar aquí esta pequeña introducción porque yo sé que ustedes pues ya más o menos deben tener idea si vieron el video y digamos apropiadamente y pues hicieron el esfuerzo de la conciencia. Entonces básicamente lo que tiene este experimento acá es que si ustedes tienen un cable que no lleva corriente y está metido dentro de un campo, y si todo está quieto, pues obviamente no pasa nada, no hay fuerzas. Resulta que si uno le pone una fuerza, una corriente hacia arriba, ese cable se tuerce así hacia la derecha, como ustedes pueden ver. Y si uno le pone la corriente hacia abajo, como en el caso C, ese cable se tuerce para la izquierda. Ya viendo lo que acabamos de escribir aquí, arriba, esta expresión, pues ya podemos saber por qué se tuerce hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces hagan el primer caso, por favor. Si la corriente va hacia arriba, quiere decir que el vector L también va hacia arriba, ¿cierto? Porque la corriente va hacia arriba. Entonces hagan L cruz B, B está saliendo, L cruz B les tiene que dar hacia la derecha. Y la corriente, como estamos hablando de cargas convencionales, de la corriente convencional, perdón, pues se supone que son cargas positivas, o sea, esa corriente no tiene signo negativo. Entonces finalmente la fuerza en el primer caso nos da hacia la derecha. Y si miramos el segundo caso, que la corriente va hacia abajo, el campo va saliendo, nos da una fuerza hacia la izquierda. Esto es clave, por ejemplo, cuando tengamos una espiral de corriente dentro de un campo. Porque acá, al tener una espiral de corriente dentro de un campo, las fuerzas van a cambiar de sentido. Entonces, digamos, imagínense que tenemos aquí un campo que va entrando en toda esta zona. ¿Sí? Imagínense que hay un campo que va entrando. E imagínense que tenemos una corriente que, por ejemplo, va en esta dirección. ¿Ok? ¿Hacia dónde les daría la fuerza sobre el cable de arriba? Sobre el cable de arriba, recuerden, ¿Arriba? la corriente va hacia la derecha, ¿cierto? El campo va entrando, ¿sí o no? Entonces nos dio hacia arriba, ¿cierto? ¿Les da la fuerza hacia arriba, sí o no? Sí. Sobre el cable de arriba. Sí, profe. Sí, Les da hacia arriba. Sobre el cable de abajo les debe dar hacia abajo. Entonces miren que, bueno, aquí esto no nos sirve de mucho porque, primero, la sumatoria de esas dos fuerzas, ¿cuánto les da? ¿Cero? Cero. 0. Miremos sobre el cable de la derecha hacia dónde va la fuerza. Les da hacia allá, ¿cierto? Hacia la derecha. Y sobre el cable de la izquierda probablemente les vaya a dar así. O sea, la sumatoria de todas esas fuerzas nos va a dar 0, ¿cierto? Entonces digamos que en ese caso particular, como yo pinté esa espira, pues esto no hace nada. Sumatoria de fuerzas da 0, tampoco tenemos torques, o sea, esto no nos sirve para nada. Pero resulta que si uno juega un poquito, les voy a mostrar a mi navegador, si uno juega un poquito con eso, miren que acá están viendo todos mi navegador que hay como una applet de GeoGebra que es como una espira de corriente con una pila y hay un imán. Sí, profe.
Entonces miren que cuando yo corro esto, resulta que si está un poquito torcida la espira, miren que las cosas empiezan a mover y a rotar. O sea que aquí tiene que haber aparecido un torque. Esas flechas negras que están ahí, esas flechas negras les están indicando a ustedes hacia dónde va la fuerza. ¿Sí? Entonces miren que ahí lo que ustedes tienen es que por alguna razón extraña, parece que si yo oriento un poquitico torcido ese cable en forma de espira dentro de un campo magnético, va a aparecer un torque, ¿sí? Va a aumentar un poco la velocidad y ya vamos a entender por qué. Ya antes vamos a entender de dónde es que sale eso. Entonces la clave viene obviamente de esta fuerza sobre un cablecito y luego de distribuir pues, las cosas de una manera inteligente. Entonces vamos a seguir. Ya tenemos que hacer la fuerza sobre un cable, IL cruz B. Yo creo que no sé si tienen alguna duda ahí de esa fuerza sobre el alambre recto. I es la corriente, L va en la dirección de la corriente, B es el campo magnético, y tenemos también la expresión para un alambre curvo. Voy a mirar si hay algún chat que yo estoy ignorando. A las 9:59 Laura Juliana González dijo sí. Ay, pero yo no sé a qué era eso. ¿Tiene alguna duda en este momento? No, listo. Entonces, un par de ejercicios. Digamos que si ustedes tienen el cable de arriba, ¿hacia dónde va dirigido el campo? De tal manera que, pilas, aquí cuando les pregunta que la fuerza es máxima, lo que quiere decir es que el ángulo entre corriente y campo debe ser 90 grados. Porque si el campo es menor, pues no olviden que aquí hay un producto cruz. En esta expresión, en este producto cruz, esto implica un seno del ángulo, que es este seno, y si ese ángulo no es 90 grados, pues ese seno no vale 1. Ese seno vale menos que 1, ¿cierto? Entonces, por eso la fuerza máxima se obtiene cuando el ángulo es 90 grados. Entonces, cuando les digan que el ángulo es 90, que la fuerza es máxima o algo así, es porque el ángulo es 90 grados. Entonces, claramente, digamos, en el caso de arriba, si ustedes tienen que la corriente va hacia la izquierda y el campo la fuerza va saliendo, ¿hacia dónde tiene que ir el campo entonces? Hacia el Y negativo. Hacia Y negativo. ¿Alguien no entiende eso? ¿O tiene alguna duda ahí? Listo. Y bueno, hay un ejercicio. ¿Cuál es la magnitud y dirección mínima del campo magnético necesario para balancear el cable si transporta una corriente de 2 amperios? Entonces, pilas, ese cable, como se los dibujaron ahí, porque es bueno entender estos dibujos, implica un cable cuya corriente va saliendo de la hoja. El campo magnético va hacia la derecha, y eso implica que hay una fuerza magnética que iría hacia arriba, ¿cierto? Si vemos el producto cruz entre un L que va saliendo y un B que va hacia la derecha, nos da una fuerza magnética hacia arriba, con la regla de la mano derecha. Ese cable obviamente tiene un peso que va hacia abajo, y la pregunta para ustedes es, pues, ¿cuánto tiene que ser la corriente que debe llevar? Perdón, ¿cuánto debe ser ese campo? Si la corriente que lleva es 28 amperios, que es grandísima. Entonces lo que quieren es que la fuerza magnética sobre el cable sea igual al peso. Ojo que esta fuerza magnética, entonces como es un cable, estamos hablando de un IL por B, el ángulo es 90 grados entre el L y el B, igual a mg, y por lo tanto, el campo magnético pues sería mg sobre I por L, y eso es lo que tenemos acá. Pero ahí no estaría? dan valores, o sea, solo dan la corriente. Entonces, como... Sí. No, eso ahí faltaba. Falta la masa y la gravedad. Eso me los inventó en clase, digamos. ¿Sí? Entonces aquí podemos poner una masa tal, un G tal o algo así. A veces a uno les dan es la masa por unidad de longitud. Le dan es la masa sobre la longitud. Porque recuerden que, digamos, uno a veces necesita cosas que escalen con la longitud. Entonces, yo para qué les digo a ustedes, mire, si el cable mide 3 metros, el campo es tanto. Pero si el cable mide 7 metros, el campo es no sé cuánto. Entonces ahí uno empieza como a tener una función de la longitud. Entonces a veces es más útil que le digan a uno, mire, la masa por unidad de longitud es tal, y entonces el campo por unidad de longitud es tal. Y entonces uno ya dice, ah, bueno, si son 10 metros, pues multiplico por 10. Si son 100 metros, pues multiplico por 100. Y cosas de ese estilo.
Bueno, lo que viene acá, esto es cómo aplicar esta misma expresión de la fuerza del cable, pero en el caso de un cable curvo. Aquí tenemos un cable que es curvo, miren que el eje X, Y y Z están un poco rotados para que lo puedan ver. Y en este cable curvo, ustedes tienen una corriente que va a lo largo del cable en la dirección que se muestra y un campo magnético uniforme que va en la dirección del eje Z. La pregunta es hacia dónde va la fuerza. Uno más o menos se puede hacer una idea de hacia dónde va la fuerza, tratando de ver pues este producto cruz, qué dirección tendría para un elemento, para algunos de elementos dados por ahí. Entonces digamos que el de L es diferencial de longitud, que va en la dirección de la corriente, que es esa flechita roja que ustedes ven en la figura. Y si le hacemos un producto cruz con un B que va saliendo, les da una fuerza diferencial, que es esa flecha negra que tenemos ahí, en este dibujo, ¿sí? Si yo me paro en otro elemento, el de F me va a dar como así, ¿cierto? Y si yo al final, digamos, me paro en otro elemento, me va a dar como así, me paro en este elemento, me va a dar como así. Si yo al final sumo todas esas fuerzas, ¿hacia dónde creen que nos va a dar la fuerza total? Hacia Y positivo. Hacia Y positivo, ¿sí? Esa es como nuestra intuición, que nos tiene que dar hacia Y positivo. Entonces, miren, chicos, ahora lo que viene es nos vamos a hundir un poco en entender de dónde salen esas diferenciales y todo eso. O sea, lo que quiero es que vean cómo se haría, porque eso es importante para que ustedes lo apliquen en otros casos. Entonces, vamos a mirar para un elemento cualquiera, ese que se escogió ahí, que está a un ángulo θ, ¿cómo se sacarían las componentes de dl y de b? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, miren, voy a hacer un zoom acá en este dibujo, porque es que está la clave de todo. Lo que queremos es ese vector dl, ¿sí? Lo que queremos sacar es esas componentes de ese dl, ¿cuáles son? Como ya tenemos las componentes de b, hacer el producto cruz nos permitirá sacar las componentes de este dl. Entonces, ¿ustedes cómo hacen ese dl? ¿Sí? Esa es como la gran pregunta que tenemos acá. Miren que ese dl tiene componentes en el eje X, que es una componente negativa, y tiene una componente en el eje Y, localmente. ¿Cierto? Bueno, ese sí por dl, realmente ese es el dl es este. Tenemos acá, entonces voy a hacerle un zoom más grande. Este dl tiene una componente, voy a utilizar otro color para que sea más claro. Este dl tiene una componente en el eje Y tiene una componente negativa en el eje X. La pregunta es, ¿cómo podemos sacar esas componentes? Bien, esa es la gran pregunta acá. Para hacer eso, entonces lo que va a hacer es pintar ese dl un poco más grande, acá, digamos que este es el vector dl. Voy a pintar unos ejes coordenados aquí. Uy, pero es que me quedó muy feo, muy torcido. Voy a tratar de hacerlo un poquito más recto. No puedo más con estos dispositivos. Voy a hacer mis ejes coordenados acá, locales. Tirarlo un poco. ¿Listo? Y la pregunta aquí, la parte importante es, ese ángulo θ que está allá, ¿cuál será en este dibujo local que yo tengo? ¿Sí? Esa es la gran pregunta. Una de las formas en que uno puede hacer eso, pues, es crear aquí como un eje coordenado rotado, que coincide con el vector que quiere uno descomponer, este es dl, y tratar de asociar el vector θ ahí. Entonces, miren que θ es como la horizontal con el inclinado. O sea, θ es este mismo, la horizontal con el inclinado. Entonces, piensen lo siguiente, imagínense que los ejes rojos coinciden con los azules. Y ahora lo que ustedes hicieron fue rotar los ejes rojos hacia la izquierda. Entonces, si este ángulo fue θ, pues este ángulo también es θ, y este ángulo también es θ, y este ángulo también es θ. O como cuando ustedes son todos románticos, entonces si me quiere, no me quiere, si me quiere, no me quiere, si me quiere, no me quiere, y así sucesivamente. Entonces ya tenemos los tetas. Y ahora pues ya viene la parte fácil. Oh, lo maté. Esperen un momentico, vuelvo. Obviamente no creo que esté escrito lo que acabamos de hacer. Pero es mejor.
Ya casi no se perdió mucho. Listo. Y entonces, sabemos que esto es teta también, y ahora sí lo podemos descomponer fácilmente. ¿Cuál sería la componente de L en el eje X? Sabemos primero que todo que es negativa, ¿cierto? Porque es esta, va en dirección negativa al eje X. Y sería menos la magnitud de mi vector, que es de L, exactamente, por seno de teta. ¿Y cuál sería la componente en el eje Y? De L en el eje Y sería más de L, pero ahora sería por coseno de teta. O sea, obviamente va cambiando con el ángulo, ¿no? Van cambiando los signos y toda la cosa. O sea que mi vector de L se podría escribir como más de L por coseno de teta, coma, menos de L por seno de teta, coma 0. Ese será mi vector de L. Y ahí, de ese análisis geométrico, es que sale eso precisamente que tenemos acá arriba. ¿Sí lo ven? Esto que tenemos acá. Lo escribí al revés aquí al final, ¿no? Menos de L en el eje Y, más de L coseno teta en el eje J. ¿Ok? Entonces de ahí es que sale. Ojo porque aquí creo que tenía bien las componentes, pero las puse mal acá. O sea, están al revés. Bueno, entonces espero que haya quedado claro cómo se deducen esas componentes. Eso es como lo más de detalle, no es difícil. Hay que simplemente pintar las cosas más grandes y hacer la descomposición, pero ya está. Entonces uno saca esas componentes y luego hace el producto cruz, ¿cierto? Y como ves, va solamente en la dirección del eje Z, pues ves solamente tiene componentes en dirección K, que es lo que se hace acá. Entonces ese producto cruz, perdón, entre DL y B, se hace el producto cruz. Y al hacer ese producto cruz normal con la matriz y todo eso, obtienen lo que tienen aquí abajo. ¿Sí? Y por R por B seno teta. Y aquí, ojo porque se hizo otra sustitución también de L como longitud de arco de un círculo, es el radio por la diferencial del ángulo, R por d teta. Por eso a ustedes les apareció aquí un R y un d teta, y un R y un d teta. Bueno, entonces quedó el df así. Y ahora lo que faltaría sería integrar. Entonces uno integra, y las que son dos integrales, en general son tres, pero aquí son solo dos porque hay dos dimensiones nomás jugando. Entonces uno integra a lo largo del eje Y, a lo largo del eje J, y ustedes tienen que ver porque la variable de integración es teta. Entonces teta va entre cuánto y cuánto acá, pues entre 0 y pi, porque es medio círculo. Entonces por eso los límites son entre 0 y pi, entre 0 y pi. Y después de hacer toda esa integración, la componente en el eje X se les da 0 esa integral, y la componente en el eje J les da un número, 2 les da. Y al final de todo este trabajo, les da que la fuerza va en dirección J, como habíamos pensado, y vale 2 IRB. Para este caso particular, si el alambre ahora se mueve un poquitico, ahora obviamente cambia todo, porque el de L cambia de componentes y todo toca volverlo a hacer. Eso es para este caso particular. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes cuando les toque calcular fuerza sobre cables curvos? Básicamente escriban las componentes del DL. Escojan un punto cualquier arbitrario y escriben sus componentes de ese punto, ya sea en X, Y, Z o en teta, R o lo que sea, y luego hacen el producto cruz e integran. Eso es lo que hay que hacer. No es difícil, simplemente es de mucho cuidado algebraico. Eso tiene varias aplicaciones, esta fuerza sobre cables, por ejemplo, los parlantes baratos, pues no tienen mucha resolución, pero un parlante normalmente lo que hace es tomar una señal y convertirla en energía mecánica, en vibraciones. Esas vibraciones luego llegan a sus oídos, esas vibraciones hacen vibrar unos pelitos que hay ahí, no los que ustedes ven por fuera de las orejas, sino que están adentro, la cóclea y todo esto, y cada uno reacciona a una frecuencia diferente, y entonces esa señal
que luego se convierte en señal eléctrica, le indica al cerebro cuáles son las notas o los tonos que se están activando, y con ese procesamiento inmediato que hace el cerebro ahí en tiempo real, pues ustedes pueden decodificar las ondas. Por ejemplo, en este momento, yo lo que estoy haciendo es producir con mi voz ondas mecánicas que salen de mis cuerdas vocales y mi boca, que llegan al micrófono del computador, y ahí se tienen que digitalizar de alguna manera, que se vuelve una señal eléctrica, y esa señal eléctrica luego se transmite inalámbricamente al router, y luego se transmite a través de cables de fibra óptica y cables normales hasta su casa, llega hasta sus parlantes, y todo eso es una señal digital, y ahí se tiene que volver a convertir en señal audible para que ustedes lo escuchen con sus oídos. Entonces sus parlantes tienen que tener cierta oscilación mecánica que haga vibrar el aire, que llegue a sus oídos y que escuchen mi voz, que puede estar distorsionado o no, y a menos que, si digamos ustedes nunca me hubieran escuchado hablar directamente, ustedes nunca podrían saber cuál es mi voz verdadera, ¿no? Porque podría estar modificada y ustedes no podrían saberlo porque nunca tienen cómo compararlo, ¿no? Entonces, la calidad de la señal va a depender del parlante, y entonces los parlantes pues tienen imanes precisamente adentro. Unos imanes tienen también un cable en forma de bobina que lleva una corriente, y entonces a medida que varíe, y la clave es esta señal digital, lo que hace realmente es variar una corriente con ciertas amplitudes y ciertas intensidades, y eso lo que hace es variar la fuerza, ¿sí? Variar la fuerza que hay sobre ese cable debido a ese campo magnético. Entonces tengo un cable con corriente que yo le voy variando la corriente, al variar la corriente varío la fuerza, y dependiendo de qué tanto varía la fuerza, pues eso va a generar una onda de presión que va cambiando. Simplemente se mueve el imán hacia adelante y hacia atrás, y esa onda de presión pues va a generar las ondas de sonido que ustedes van a escuchar. Entonces es una de las aplicaciones que se tienen para pasar de señal digital a señal mecánica. Obviamente el micrófono tiene que hacer lo inverso, ¿no? Tiene que pasar de señal mecánica a señal digital. Y todo esto, existe una teoría de señales y cuánto se pierde en una señal, y teoría de la información y todo eso que está detrás, tratando de explicar cómo es que cuando uno codifica cosas, pues va perdiendo información que al final tiene que ver con entropía y todas esas cosas. Profe, antes Bueno, de aquí que hay otro... continúe, ¿Señor? antes de que continúe, si yo, por ejemplo, tengo un micrófono conectado en paralelo con otro circuito funcionando, cuando él detecte ondas de sonido, ¿las convierte en pulsos de corriente? Pues en principio sí. Digamos que yo creo que eso dependerá del circuito del micrófono, pero los micrófonos, un micrófono primitivo pues genera finalmente una señal de corriente, pero yo creo que el micrófono también tiene que tener algún tipo de alimentación. Yo no sé específicamente el micrófono cómo digitaliza. Yo creo que deben haber micrófonos como activos y pasivos, algunos que necesitan corriente, y entonces lo que hacen es que cuando les llega la onda, miran la diferencia entre lo que tenían originalmente con esa corriente comparado con lo que les llegó. Y hay otros que de pronto sí son completamente pasivos y simplemente la onda lo mueve, pero entonces tendrán que ser muy sensibles, ¿no? Muy sensibles para que produzcan algo. Yo creo que el orden de magnitud también de esas variaciones debe ser chiquititico, entonces uno tiene que tener seguramente amplificadores, algo así ahí, y tal vez fenómenos de inducción. Más adelante vamos a ver precisamente que cuando uno mueve un imán dentro de una bobina, uno induce un voltaje que es chiquito pero detectable. Entonces sí, pero probablemente sea muy pequeño, entonces habría que calibrar todo ese tipo de cosas, pues porque si tengo un sistema con 10 voltios y le conecto un micrófono que produce milivoltios, pues no voy a detectar absolutamente nada. Eso es interesante, una forma de cómo digitalizo mi voz. Bueno, aquí hay otro problema que está, de hecho, está desarrollado, si no está en el video del Dead Puzzle, está en el video de los ejercicios. Entonces este lo vamos a saltar. Entonces, recordemos acá un momentico, lo que hemos visto hasta ahora es simplemente que como el campo magnético le hace fuerzas a las cargas que se mueven, y una carga que se mueve es una corriente, entonces un campo magnético le hace fuerzas a los cables. Y ya, eso es lo que hemos visto hasta ahora, y tiene aplicaciones como la que le mostré y pues muchas más que no están aquí detalladas. Entonces por fin vamos a llegar al torque sobre una espira. Una espira de corriente simplemente es un cable doblado en forma cerrada, no es más. Eso es una espira de corriente. Y entonces aquí viene la clave, y quiero que analicemos este problema, este dibujo así como está antes de ir a cambiarlo, para ver qué consecuencias tiene esto. Entonces lo que quiero que pensemos es lo siguiente. Si yo tengo esta espira de corriente así como está acá,
Y este campo magnético, así como esté dibujado, sale del norte, entra al sur, etc. Vamos a suponer que es relativamente uniforme ese campo. Eso quiere decir que esto es chiquito. Entonces, pregunta, ¿ustedes están de acuerdo con que esa fuerza sobre el lado izquierdo de la espira va hacia arriba? Miren la corriente hacia dónde va. La corriente va como saliendo, ¿cierto? Como hacia nosotros. El campo va hacia la derecha. ¿Estamos todos de acuerdo con que nos da una fuerza hacia arriba? Sí, profe. Listo. Entonces, sobre el lado izquierdo nos da una fuerza hacia arriba. Sobre el lado derecho, miren que la corriente ahora cambió de sentido. Entonces ahora nos va a dar una fuerza hacia abajo. ¿Hacia dónde les da la fuerza sobre el lado de arriba de la espira? No hay No hay fuerza. fuerza porque es paralela al campo. Exacto, La velocidad. perfecto. No hay fuerza, entonces ni tampoco sobre la espira, sobre el lado de abajo, ¿cierto? Tampoco hay fuerza. Entonces tenemos esas dos fuerzas. ¿Cuánto nos da la sumatoria de fuerzas sobre la espira? Es la misma fuerza, ¿no? Simplemente cambió de sentido, pero es la misma fuerza, porque es la misma corriente, el mismo largo y el mismo campo. Entonces es la misma fuerza, el campo es uniforme, recuerden. Entonces la sumatoria de fuerza nos da 0, o sea que esto no se mueve. Pero pilas, porque aunque la sumatoria de fuerza nos dé 0, resulta que a lo largo de este eje central, imaginario, hay un torque. Si se dan cuenta que la fuerza de la izquierda tiende a mover la espira hacia arriba y la fuerza de la derecha tiende a mover la espira hacia abajo, o sea que esta espira va a rotar. Entonces esta espira no está en equilibrio mecánico. El equilibrio mecánico es sumatoria de fuerzas igual 0 y sumatoria de torques igual 0. Esta espira no está en equilibrio mecánico. Esta espira va a rotar. ¿Y cómo esta espira va a rotar? Pues ya, hicimos un motor. ¿No les parece fácil hacer un motor? Sí, está fácil. Ahora, esto tiene una trampa. Porque resulta, voy a hacer la espira un poquito más chiquita aquí adentro para ilustrarlo en el mismo sitio. Imagínense que entonces este man va a rotar, ¿cierto? Va a rotar en esta dirección, ¿ok? Entonces en un momento dado se va a voltear 180 grados. Entonces voy a dibujar la espira un poquito más chiquita acá. Y lo que quiero es que consideren la corriente ahora cómo va. Si esto rotó 180 grados, inicialmente nosotros tenemos que la corriente estaba haciendo así, ¿cierto? Si ahora esto rotó 180 grados, entonces ahora tenemos que esta corriente pues va en el sentido contrario, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, el lado izquierdo pasó al lado derecho y el lado derecho pasa al lado izquierdo. ¿Sí o no? Sí. Yo no entendí muy bien, profe. Imagínate que esta espira está rotando. Esta espira está rotando, entonces esta espira está haciendo así. Entonces mira que el lado izquierdo se va a pasar al lado derecho y el lado derecho se va a pasar al lado izquierdo. ¿Estamos o no? Sí, profe. Entonces ahora, mira que en el lado izquierdo originalmente la corriente iba hacia abajo, pero como el lado izquierdo ahora pasó al lado derecho, entonces ahora la corriente que iba hacia abajo en el lado izquierdo ahora va hacia abajo, pero en el lado derecho. ¿Sí? Simplemente invertimos los lados. Ok, sí. ¿Ok? Ahora díganme ustedes si las fuerzas siguen estando en la misma dirección. ¿Hacia dónde va la fuerza sobre el lado izquierdo de esa espira rotada? Quedaría hacia abajo. Quedaría hacia abajo, ¿cierto? En dirección contraria. En dirección contraria, y esta quedaría hacia arriba. O sea que ahora el torque cambió y ahora esta cosa va a rotar para el otro lado. Entonces nos inventamos un motor re tonto, porque llega y da media vuelta hacia un lado y luego se devuelve otra vez. Se devuelve, gira otra media vuelta hacia el otro lado y se queda sin andar neto. Se queda simplemente yendo y volviendo, yendo y volviendo, yendo y volviendo. ¿Sí o no? Entonces todavía no hemos inventado el motor. ¿Qué se les ocurre a ustedes que uno podría hacer para corregir ese problema? Para que esto dé una vuelta completa. No sé, como de alguna manera oscilar la polaridad de los, o sea, como que no la polaridad, sino la dirección del campo. Eso es una forma, perfecto. Entonces habría que coordinar, por ejemplo, que cuando esto haya rotado 180 grados, inmediatamente el campo se invierta, ¿sí o no? Sí. Eso es una forma. Eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Eso es una forma. Perfecto, muy bien. También se puede hacer lo otro. Manteniendo el campo constante, lo que podemos hacer es oscilar la corriente, ¿cierto?
Entonces podríamos hacer que la corriente, cuando esto hace 180 grados, cambie de dirección. Y entonces se mantengan las direcciones originales y el torque siga siendo el mismo. Cualquiera de las dos soluciones se puede hacer. Normalmente se hace la segunda, la de oscilar la corriente, con algo que se llama un conmutador, que más adelantico vamos a ver cómo es. Y ahora sí tendrían ustedes el motor diseñado. Señor. Una pregunta, si digamos en vez de un rectángulo se tendría un, digamos, un tipo trapecio, ¿existiría algún tipo de torque? Desde que tenga una forma cerrada, la espira, sí existe un torque, pero obviamente la magnitud del torque y todo eso pues va a cambiar dependiendo de la forma geométrica. Y eso ya es una cuestión de ingeniería, uno podría explorar qué formas son las más eficientes. Que lo que uno quisiera aquí es que sea lo más largo que ancho, ¿no? Porque ya vimos que lo que importa es lo largo, aunque el torque depende del ancho. ¿Se acuerdan que eso es R cruz F? Entonces este ancho que tenemos acá, pues también va a ser importante. Si yo lo hago muy chiquito, si yo hago esto muy delgado, pues el torque va a ser muy pequeño. Pero si lo hago muy grande, es un aparato muy grande que se va a desarmar. Y ahí es donde vienen ya los ingenieros a resolver la parte difícil, que es el diseño de esta cosa. Entonces, en resumen, espero que les haya quedado claro que hay un torque. Recuerden simplemente que el torque se escribe, torque es igual a R cruz F. Este R es la distancia desde el punto de referencia que yo escogí a donde se aplica la fuerza. F es la fuerza. Entonces simplemente podemos calcular ese torque cuánto es. Entonces esta distancia pues va a ser la mitad del ancho, ¿cierto? Porque estamos calculando el torque alrededor del eje central, que es alrededor de donde rota. Entonces uno puede calcular, por eso es que aquí les aparece la mitad del ancho, de acuerdo a las medidas que se pusieron acá. La fuerza pues es la corriente por el largo del cable, o sea, esto es A y esto es B. La corriente por el largo del cable por el B, este es el brazo y este es el ángulo. Recuerden que el torque es R cruz F, este es el ángulo que se está haciendo entre el brazo y la fuerza, ¿sí? Este es el ángulo que se hace ahí, por eso aparece un seno ahí. Porque es que ese ángulo va a ir cambiando, ¿no? Cuando a medida que se va rotando, pues el ángulo entre esas dos cosas va a ir cambiando. Entonces, al final el torque total da esto. Ya me voy a poner a hacer toda esa álgebra acá. Y pues ya, entonces tenemos este torque, ese torque que tenemos aquí. Y pues yo les quiero preguntar a ustedes, digamos si tienen una cosa así rectangular, que esto mide B y esto mide A. ¿Ustedes cómo harían para aumentar el torque? Porque pues finalmente este torque es el que va a hacer rotar las cosas. Entonces, ¿cómo harían ustedes para aumentar el torque? Aumentando el área. Aumentando el área. ¿Qué ventajas y desventajas tiene aumentar el área? Ventaja es que aumenta el torque. Desventaja es que hace que mis carros de control remoto se vuelvan gigantescos. ¿Cierto? Entonces va en contra de la miniaturización que uno a veces quiere. Y además, pues, una cosa muy grande rotando es más frágil a romperse. Pero tiene la ventaja de que el torque es más grande. ¿Qué otra forma harían? Si aumenta la corriente, ¿no aumentaría el torque? Sí, pero también se puede aumentar el ángulo, ¿no? O sea, hacerlo que siempre de 90. Claro, pero si tú fijas el ángulo a 90, no estarías rotando. El ángulo va a cambiar y tú no puedes controlar eso. Y claro, y el torque va a ir, o sea, lo que estamos diciendo básicamente es cómo aumentamos la magnitud máxima del torque, porque lo que acabas de darte cuenta es que el torque depende del ángulo, y hay momentos donde el torque vale 0 y hay momentos donde el torque es máximo, ¿cierto? Entonces digamos que más bien pensemos cómo aumentamos el torque máximo. Aumentar la corriente también va a aumentar el torque, y por eso es que cuando las baterías del carrito se iban acabando, pues el carrito ya casi no giraba, pues porque no había suficiente corriente, ¿cierto? Y hay otra que no aparece acá explícitamente, que es la que viene, que es no poner una sola espira, una sola vueltica, sino poner muchas vuelticas. Así, delgaditas. Esto finalmente es cable muy delgado. Por cada una de esas espiras tengo este torque, y por lo tanto si tengo n espiras, pues sería todo esto multiplicado por n. Entonces, por eso las bobinas en estos casos son tan importantes, y por eso lo que se hace es hablar de una bobina de n espiras. Cuando tenemos n espiras, entonces tenemos precisamente un torque más aumentado. Y a este numerito, n por i por a, que está aquí encerrado, n por i por a, este numerito es muy importante. Ya lo vamos a ver más adelante.
Pero miren que ese numerito es cuántas vueltas tengo, cuánta área tengo, que es A por B, y cuánta corriente tengo. Este numerito se llama el momento dipolar, que es básicamente lo que caracteriza a un imán. Un imán entre más corriente local tenga, más área tenga y más vueltas tenga, pues es más fuerte. Todos los imanes los medimos y los comparamos en términos de momentos dipolares magnéticos. Porque tengan en cuenta que esto pues tiene que ver como con la geometría de mi problema. Esta B no es la producida por este imán ni por esta corriente, esta B es externa, ¿sí? A los imanes que están externos acá, para no confundirlos. Entonces con esto tenemos nuestro sistema, y entonces ahí viene la pregunta que me decían, ¿no? El pentágono y todo eso. Entonces mira que tú puedes ya simplemente cambiar el área. Entonces pones aquí el área del pentágono, y el área del pentágono pues te va a dar cuál es el torque que obtienes. Aquí te va a dar también con un círculo, sería pi por el radio cuadrado, con un pentágono pues tienes que calcularla, y así sucesivamente, y podrás calcular cuál será la geometría más apropiada, solamente pensando en el torque, pero después tendrás que pensar también en cuál será la geometría apropiada mecánicamente para que no se rompa y cosas así. Vale, profe. Vale, entonces ahora este ejercicio, les pido por favor que lo hagan el A y el B. Tienen 5 minutos para pensarlo, el A y el B, y yo ya vuelvo que tengo que acostar a la niña. Entonces, 5 minuticos para que por favor resuelvan ese ejercicio y vamos a preguntarle a alguien al azar cuál es la respuesta del A y a alguien al azar cuál es la respuesta del B.
Listo, chicos. Perdón por la demora. Tuvo que cambiar el pañal y todo. Entonces, bueno. Una bobina rectangular uniforme con masa total de 210 gramos y dimensiones de 0.5 por 1 metro está orientada en forma perpendicular a un campo magnético uniforme de 3 teslas. De repente se inicia una corriente de 2 amperes en la bobina. ¿Sobre cuál eje A1 o A2 comenzará a girar la bobina y por qué? Entonces vamos a escoger al azar, que ojalá no se le dañe casualmente el micrófono ahorita. Tin, 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 voy a mover varias veces y ¡pin! Michelle Daniela Triviño, ¿puedes contarnos, por favor, si gira alrededor del eje A1 o alrededor del eje A2? ¿Estás, Michelle? Gira alrededor. Listo. Gracias, Michelle. ¿Y qué crees tú? Que gira alrededor de A2. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Alrededor de A2. ¿Por qué no se puede alrededor de A1? Porque no hay fuerza sobre los extremos de la derecha y la izquierda. Exacto, digamos que A1 estaría alineado con el campo. por el ángulo. Exacto. Y la velocidad, digamos, a ver, podemos inventar la velocidad, la corriente en cualquier dirección, digamos en esta. Para que gire alrededor de A1, tendríamos que tener fuerzas en este lado y en este lado, pero claramente no hay fuerzas porque las velocidades están en la misma dirección o a 180 grados del campo. Entonces, no habría fuerzas y no puede rotar. En cambio, para que rote alrededor del eje A2, pues tenemos que tener fuerzas en este eje y en este eje, y ahí sí se cumple que hay un ángulo entre campo y corriente, y por lo tanto sí vamos a tener unas fuerzas. ¿Ok? Para esa corriente que yo dibujé ahí, la parte de arriba de esa espira, ¿hacia dónde sentirá fuerza? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia adentro, Hacia afuera. hacia afuera. Hacia afuera. Listo, muy bien. Entonces todos de acuerdo en que está hacia afuera. Y Michelle, gracias por la participación. Listo. ¿Cómo hacen el B? La aceleración angular inicial de la bobina. Vamos a preguntarle a Camilo Ernesto Bejarano. No, pero él ha participado harto. Vamos a ponerle más. Juliana Gordillo. Ella también la hemos sacado hartas veces, pero está bien. Vamos a escucharla. Juliana. Hola, profe. Hola, Juliana. ¿Cómo sacarías la aceleración angular inicial de la bobina ahí en ese punto? Pues lo que yo hice fue como por una ecuación que había salido ahí en el video, que decía que, momento, sí, que la aceleración angular era igual al torque. No, mentiras, no me equivoqué, olvídalo, profe, lo hice mal. Me acabo de dar cuenta de algo que hice mal. Pero si vas bien porque el torque se puede escribir como el momento de inercia por la aceleración angular. O sea que la aceleración angular se puede escribir como el torque sobre el momento de inercia. Y el torque lo escribimos como lo teníamos acá, ¿no? N por I por A por B seno teta. Entonces aquí sería N por I por A por B por seno de teta, ¿sí? Sobre, y ojo porque es que este es el momento de inercia, le voy a poner un I sub N, no es la corriente, ¿listo? Momento de inercia de un rectángulo rotando alrededor. ¿Ustedes vieron en física mecánica momentos de inercia? Sí. Sí, profe. ¿Alcanzaron a verlos? Bueno, listo. Entonces el momento de inercia, pues ya está. ¿Y cuánto es el ángulo que hacen en ese momento la corriente y el campo? ¿90 grados, no? En este caso y en este caso. Entonces esto vale 1 y el resto pues es simplemente reemplazar. Entonces bueno, esto es como para que Profe. vayan viendo, ¿sí? ¿El momento de inercia es un dato dado o cómo? El momento de inercia es un dato que se les da o que se les pide que calculen, pero pues digamos aquí se les daría. Ok, gracias.
Pero se supone que ustedes al haber pasado física mecánica lo pueden calcular. Yo no me acuerdo de haber dado eso realmente. No, pues eso se les da como una pista, se les da o algo así, porque aquí la idea no es evaluar específicamente eso. La verdad es que ustedes no tienen por qué acordarse específicamente de todo lo que saben, pero ustedes sí, si yo les digo en este momento, calculen el momento de inercia de un rectángulo que gira alrededor de ese eje, ustedes ya saben dónde empezar a buscar y cómo al final hacerlo. Van y buscan el físico, no sé qué, el torque, el lado, no sé qué, es una integral o es lo que sea, o el teorema de los ejes paralelos, cualquier cosa de esas. Eso digamos es la formación al final, ¿no? Que ustedes sepan dónde buscar rápidamente, pero no que se aprendan todo y se lo recuerden todo, porque si ustedes no han vuelto a usar el torque después de, que es lo más probable, ¿no? No me los imagino en diciembre ustedes pensando en el torque o algo así, a menos que estuvieran haciendo un motor o una aplicación de estas, pues entonces a ustedes se les va a olvidar, porque su cerebro pues va a decir, esto no está usando nada del torque, pues a mí se me va a olvidar esa vaina. Bueno, listo, entonces, de nuevo, si tenemos un cable en forma de espira, en forma cerrada, le ponemos una corriente y lo metemos dentro de un campo magnético, va a aparecer un torque. Y ese torque entonces va a hacer que las cosas roten, o sea, va a aparecer una energía mecánica. Y eso va a ser supremamente útil. Apareció algo que les dije que era importante, que es el momento dipolar magnético. Habíamos dicho que era N por I por A. Es un vector, y como vector, pues tiene magnitud, que es N por I por A. Y para que ustedes sepan la dirección de ese vector, lo que tienen que hacer es cerrar sus dedos en la dirección que va circulando la corriente. Por ejemplo, en este caso, miren que esos dedos de la mano derecha están cerrados en la dirección que está circulando la corriente y por lo tanto les dice que el momento dipolar magnético va saliendo, como es en esa dirección anaranjada. Volvamos acá, en esta espira que yo dibujé, ¿hacia dónde les daría a ustedes el momento dipolar magnético si la corriente está dando vueltas así? Entrando. Entrando, ¿cierto? Si cierran sus dedos en la dirección en la que está girando esa corriente, el pulgar queda entrando. Entonces hacia allá iría el momento dipolar magnético de esa corriente en una espira cerrada. Lo interesante de eso es que uno puede recalcular pues todo este rollo, como el torque nos dio el momento dipolar magnético por B por el seno del ángulo, uno al final puede reescribir el torque de esta manera, y esta manera es muchísimo más sencilla de utilizar que ponerse a calcular el R cruz F por cada lado del cable y después sumar y no sé qué. Es mucho más sencilla. Entonces, por favor, de ahora en adelante, en lo medida de lo posible, utilicen esta formulación. Pero para esa formulación, ¿qué necesitan? Saber cuánto mide el momento dipolar, que ya sabemos que es I por A por N, la corriente por el área, por el número de vueltas, puede ser una o más, y la dirección es la que ustedes obtienen cuando cierran sus dedos en la dirección de la corriente y pues les queda apuntando el pulgar hacia donde va el momento dipolar. Cuando las cosas rotan también tienen energía rotacional, energía potencial rotacional. Ustedes no sé si se acuerdan, pero cuando uno iba a calcular la energía potencial, digamos, normal, translacional, que uno siempre utiliza, uno lo que hacía era una menos integral del trabajo, que era fuerza por distancia. Cuando la cosa es rotacional, uno también tiene una energía, un cambio de energía, que es menos, pero en vez del trabajo, pues uno pone el torque, y en vez de una distancia, pues uno pone como un ángulo, ¿sí? Un vector de ángulo que no sé, no me suena esto. Pongámoslo en una sola dimensión. Torque por distancia. Entonces, uno al final, cuando hace todo este rollo, básicamente es integrarle esto respecto al ángulo. La integral del seno, ¿cuánto es? Menos coseno. Menos coseno, aquí estamos hablando del trabajo externo. Menos coseno, entonces miren que cuando ustedes integran esto, les queda con un menos coseno y esta vaina es un producto punto. Entonces, en resumen, también tenemos que hay una energía cuando las cosas rotan, y eso es lo que nos permite como conectar energía mecánica con energía, digamos, asociada a una rotación debido a orígenes magnéticos. Y esta energía pues tiene esta expresión, menos mu punto B. Esto es completamente análogo cuando hablamos del momento dipolar eléctrico, esa P que tenemos por allá hace mucho tiempo. También tenemos un torque que era P cruz E, y también tenemos una energía que era menos P punto E, o sea, es completamente análogo. Y recuerden que este signo menos indica que la energía más pequeña se obtiene
cuando el momento dipolar está alineado con el campo externo, cuando están alineados. Eso es lo que nos indica ese punto menos. Entonces aquí les estoy anotando la analogía. Cuando tenemos campo eléctrico, el torque era P cruz E en un dipolo. Cuando tenemos campo magnético, el torque es mu cruz B, completamente análogo. Y la energía, en el caso eléctrico, que eso lo aplicamos en los capacitores cuando hablamos de los dieléctricos, la energía era menos P punto E, o sea, los dipolos tendían a orientarse en la misma dirección que el campo eléctrico. Y el magnetismo tenemos que la energía es menos mu punto B, o sea, los dipolos magnéticos tienden a orientarse en la dirección del campo magnético. Es completamente análogo lo que tenemos aquí. Entonces, pues, eso es lo que quiere decir para que ustedes lo vean gráficamente, es si yo tengo un dipolo como el de la izquierda, que va hacia abajo, ese dipolo, pues por la dirección de la corriente, cierren sus dedos en la dirección de ese circulito de la corriente, quiere decir que el dipolo va hacia abajo. Pues ese dipolo, comparado con ese campo magnético verde que está ahí, tiene más energía que el dipolo de la derecha. El dipolo de la derecha va hacia arriba y está alineado con el campo magnético. La naturaleza tiende a irse hacia la menor energía. Por lo tanto, lo que uno esperaría es que si yo tengo si mi, digamos, condición inicial es esta, pues yo esperaría que este dipolo rote un poco para tratar de alinearse y acercarse a la energía más pequeña posible. Como ustedes pueden ver, cualquier corriente que esté dando vueltas, cualquier carga que esté dando vueltas es una corriente, y por lo tanto, como es una corriente, pues va a tener un momento dipolar magnético. O sea que todas las cargas moviéndose en ciclos cerrados son pequeños imanes, porque tienen pequeños momentos dipolares. Y lo que uno tiene realmente en un material, pues hay un montonón de dominios pequeñitos que están orientados al azar magnéticamente, y si uno les pone imanes a eso, o lo calienta y le pone un imán y le pone una corriente, un campo externo muy fuerte, pues resulta que esos pequeños momentos dipolares se alinean y ahora le aparece un momento dipolar macroscópico neto, y por lo tanto lo que tiene es un imán. Una barrita chiquita de imanes que ustedes pueden por ahí jugar tiene apenas este momento dipolar, que es como joules por Tesla. La Tierra tiene este momento dipolar, porque recordemos que la Tierra pues tiene un campo magnético, pues tiene un momento dipolar, 8 por 10 a la 22, es gigantesco. Pues también recordemos que el momento dipolar es corriente por A por N. Supongamos que N es 1, pero es que el área de la Tierra es muy grande, ¿no? Y ahí, dependiendo de lo que uno ponga en ese modelo, pues puede calcular como la corriente neta también que tendría la Tierra. Un protón, ojo, porque un protón se supone que es una partícula muy pequeña, pero un protón tiene un momento dipolar, un protón está hecho de quarks. Y un electrón, es increíble, pero un electrón que se supone que es puntual, es demasiado pequeño. Un electrón también tiene momento dipolar, como si su propia carga, como si el electrón por sí mismo tuviera un movimiento de rotación, una carga moviéndose, aunque se considera puntual. Tiene un momento dipolar que es supremamente pequeño. Entonces, básicamente, si tenemos que un protón y un electrón y los elementos que constituyen átomos tienen momentos dipolares, pues los átomos tienen momento dipolar, las moléculas tienen momento dipolar, y por lo tanto toda la materia tiene momento dipolar, que a veces se cancelan y a veces se ayudan, y por eso tenemos elementos magnéticos y elementos no magnéticos, pero el magnetismo está absolutamente en todo, ¿sí? Ustedes en este momento tienen electrones que tienen momento dipolar y cosas así, pero pues neto, ustedes no producen campos magnéticos, ni el aura, ni nada de esas vainas, pero hay materiales que sí neto, macroscópicamente, producen campos magnéticos. Entonces, ojo que ese momento dipolar tiene dos ventajas. Una, que le da a uno como el origen fundamental del magnetismo de las cosas, y otra, que le permite calcular fácilmente los torques sobre espiras, que tienen las aplicaciones que estamos viendo hasta ahora, ese tipo de aplicaciones mecánicas, ¿sí? Bueno, ahí en el video está explicado un poco de esto, de cuál tendría mayor o menor energía. Ustedes ya saben que tienen menor energía cuando los momentos dipolares están más alineados con el campo magnético, o sea, el 2 y el 3 tienen la menor energía, comparado con el 1 y el 4, que tienen mayor energía porque están no tan alineados con el campo magnético. Déjenme ver una cosa, que les quiero hablar del motor. Entonces, esperen, a ver, en este problema también está explicado ahí. Simplemente lo que les quiero decir es que, miren, imagínense que ustedes tienen esta espira rara, doblada de esta manera extraña, y quieren calcular el momento dipolar magnético, neto. Entonces, recordemos que el momento dipolar magnético, digamos, para calcular después un torque, es I por A como vector por N.
N en este caso vale 1 porque solo hay una vuelta, y se las dan, ¿sí? 5 amperios, pero la pregunta es cómo es A. Y el truco chévere que se puede hacer acá es que ustedes pueden suponer que esta espira rara está formada de dos espiras. Esta espira que viene por acá arriba, y con un lado imaginario en esta zona, y otra espira que viene por acá abajo, con un lado imaginario acá. ¿Y por qué podemos hacer eso? Imagínense la espira amarilla, le voy a pintar la corriente en negro, la corriente va haciendo esto, y aquí iría en esta dirección y aquí subiría, ¿cierto? Si eso fuera verdad, si existiera materialmente esa espira. Y voy a pintar con azul, la de la espira abajo que también estaba de azul, la corriente vendría así, vendría así, vendría así y vendría así. Entonces observen que acá las dos corrientes de esas espiras, de esos lados imaginarios, se oponen. Y como son de la misma magnitud, la corriente total en esta zona pues me daría 0. O sea, se me reproduce lo que tengo materialmente en la realidad. Entonces yo puedo pensar más bien que tengo dos espiras, la amarilla y la azul. ¿Y hacia dónde dicen ustedes que va el momento dipolar magnético de la espira amarilla? Cierren sus dedos en la dirección que les da la corriente de la espira amarilla. ¿No sería como hacia Y? Les daría en dirección Y. Muy bien. Ese sería el momento dipolar 1. ¿Listo? ¿Y hacia dónde les da el momento dipolar de la espira de abajo, la azul, la que está sobre el plano? Hacia menos Z. Hacia abajo, ¿cierto? Recto. ¿En dirección? ¿En dirección qué? Menos Z, ¿sí o no? Y listo. Entonces ustedes, como ustedes están calculando el vector total del momento dipolar, ese vector total sería la suma de estos dos vectores, μ1 más μ2. Y ya se volvió súper fácil, porque μ1 ¿cuánto es? μ1 sería la corriente que es la misma para los dos, n vale 1, y el área, pues el área simplemente de esa espira amarilla. ¿Y lo ponen en qué dirección? En dirección J, positivo, que sería esta componente que les pusieron acá. Luego calculan μ2. ¿μ2 cuánto valdría? Y es la misma, n vale 1, y el área sería pues el área de toda esta otra espira, ¿sí? La ponen ahí. ¿Y en qué dirección va? En dirección menos K. Por eso acá les da menos K. Y de esa manera podemos calcular muy fácilmente momentos dipolares sobre cuerpos que no son tan fáciles. Y si ahora yo les dijera a ustedes que aquí hay un torque, un campo magnético, digamos, que va en esta dirección, y les doy las componentes del campo, pues para ustedes sería muy sencillo calcular el torque, ¿no? Porque el torque será simplemente μ, que es este, cruz B, que yo se los di, ¿sí? Imagínense hacer esto, yéndose cable por cable, calcular la fuerza, calcular el torque y sumar y todo eso, pues da igual, pero es muchísimo más complicado. Más fácil pensarlo de esta manera, con momentos dipolares. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos ahí. Y lo que les quería mostrar al final es el truco que se hace para que la corriente directa, lastimosamente allá tenemos un aparatico para mostrarles a ustedes esto, pero pues no podemos hacerlo así. Lo que se hace el truco, recuerden que el problema con el motor de corriente directa es que cuando él gira a 180 grados, las corrientes cambiaron de dirección, entonces él se devuelve, y después se devuelve y se devuelve y se devuelve. Entonces, una de las opciones que sugirieron era cambiar el campo magnético. Eso es verdad, eso se puede hacer, pero es un poco más difícil porque ya no podríamos tener estos imanes uniformes. Si los imanes son uniformes y no pueden cambiar, lo que se hace es cambiar la corriente. Entonces, miren que el truco es utilizar esta cosa que se llama un conmutador. Y con este conmutador, por favor, fíjense, aquí el dibujo les está mostrando el lado izquierdo está de rojo con la corriente hacia arriba y el lado derecho está de azul con la corriente hacia abajo. Lo que queremos es que cuando esto rote 90 grados, mantengamos la corriente hacia arriba en el lado izquierdo y la corriente hacia abajo en el lado derecho. Entonces miren, por favor, esto que le estoy haciendo suma acá, miren que el contacto no es continuo. Ustedes tienen aquí una batería, acá, una batería de corriente directa, pero miren que este contacto acá está como roto en dos. Y eso quiere decir que a veces esta zona roja está en contacto con esta zona que es positiva, y cuando rote va a estar en contacto con esta zona que es negativa, ¿cierto? Ese es el gran secreto, eso se le llama el conmutador, para cuando esto rota completamente, porque observen lado izquierdo y lado derecho. Cuando da una vuelta, media vuelta completa,
Miren que el lado derecho está, pues ahora la parte roja de nuestra espira está al lado derecho, pero observen que como ahora el lado derecho de nuestra espira no está en contacto con la parte positiva de la fuente, sino con la parte negativa de la fuente, pues simplemente la corriente dentro de la espira sigue manteniendo la misma dirección que teníamos al principio. Miren que aquí la corriente tiene esta dirección y tiene la misma dirección que acá por haber usado ese conmutador. Porque la polaridad sigue haciendo que el circuito siga haciendo esta cosa así, igual que teníamos al principio, que la corriente siga moviéndose de esta manera porque la polaridad no cambió. Entonces, cuando tenemos un motor de corriente directa, hay que ponerle un conmutador. Y eso es precisamente lo que está aquí en esta applet. Como ustedes pueden ver, aquí está el conmutador. Y si uno le pone ese conmutador, pues entonces la espira se sigue moviendo sin ningún problema. Si uno no le pone ese conmutador, tendría que cambiar la polaridad de la corriente de otra forma. Sería con corriente alterna. Y ese también existe. Pero aquí estamos hablando de corriente directa. Miren, por ejemplo, si yo le aumento el número de vueltas a esto y lo corro, pues esto va a correr mucho más rápido porque el torque pues, va a ser mayor. ¿Sí? Esto es lo que uno va a obtener. Si uno, por ejemplo, aumenta el voltaje de la fuente, pues eso va a aumentar la corriente, ¿sí o no? Y si aumenta la corriente, pues eso también va a aumentar el torque, porque va a aumentar el momento dipolar, entonces ahora nuestro motor va a girar aún más rápido. Entonces este es el truco para hacer motores de corriente directa relativamente pequeños, hacer muchas vuelticas ahí anidadas unas con otras, ponerles harta corriente, o sea, una buena batería, todo manteniendo siempre un campo magnético constante. Entonces, bueno, me pasé 2 minuticos, terminamos con esto acá. Nos vemos en la siguiente clase según el cronograma, seguimos trabajando en cosas de estas. Muchas gracias por su atención y su asistencia, que estén muy bien, chicos. Cuídense por favor y cuiden pues a sus familias. Hasta pronto. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Que estén muy bien. Gracias, chao.